puedo sospechar o debo sospechar de que posiblemente estén hemolizando. ¿Cómo demostraría yo que efectivamente ese paciente está hemolizando por un mecanismo de autoinmunidad? Es pregunta para ustedes. ¿Puede ser con una prueba de COMS? Perdón, no oí bien. Que si podría ser con una prueba de COMS. Así es, hay que pedir una prueba de CUMS, ¿ok? Porque ahí me van a demostrar o me van a decir los laboratoristas, los químicos, de que hay presencia de anticuerpos dirigidos contra el eritrocito. Y eso me va a mí a normar el criterio para modificar el tratamiento que probablemente ya tenga, ya sea aumentando dosis de lo que ya tiene o cambiar por otro fármaco para evitar que ese paciente siga hemolizando. ¿Ok? ¿Qué otras pruebas, aparte de la prueba de CUMS, debo de solicitar para apoyar el diagnóstico de hemólisis? Ya su compañera me dijo, esa es la prueba estándar, la prueba que me va a demostrar la presencia de autoanticuerpos o de anticuerpos dirigidos contra el eritrocito. Pero ¿qué otras pruebas me pueden apoyar aún más mi diagnóstico? Si se están destruyendo los eritrocitos, ¿qué va a pasar con esa destrucción? ¿Nada? Se debe compensar. No, y perdón. No te escuché muy bien, repíteme. Se debe compensar, por ejemplo, con eritroblastos. ¿Sí? ¿Vas bien? También puede estar elevada la bilirrubina, ¿no, doctor? Exacto, ese es un aspecto importante. Las bilirrubinas se incrementan. ¿Qué bilirrubina es la que aumenta? La directa. No, y La directa. no. Aquí se incrementa la indirecta. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace el organismo ante la destrucción de eritrocitos? Bueno, pensé que por ahí iba a ir tu respuesta cuando dijiste la va a compensar. Aumenta la producción de eritropoyetina, por ejemplo. No, de eritropoyetina no. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? En la médula ósea, ¿no, doc? No, Es en riñón, doctor. claro, en riñón. Pero aquí, Las glándulas. ¿cuál, perdón? Las glándulas suprarrenales, ¿no? Del riñón. Bueno, dejamos a un lado la eritropoyetina, aquí no tiene nada que ver. El organismo tratando de compensar la destrucción de eritrocitos, ¿qué hace? Iban bien cuando dijeron médula ósea. Pues se van a encontrar formas jóvenes de eritrocitos. Claro, así es. Entonces la médula ósea empieza a formar más elementos jóvenes, ¿ok? Y entonces vamos a encontrar en sangre periférica incremento de elementos jóvenes, ¿ok? ¿Cómo se llaman esos? Eritroblastos. Reticulocitos, exactamente, ¿ok? Entonces hay reticulocitosis. Entonces, prueba de CUMS, hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta,
reticulocitosis, y finalmente hay una prueba que es muy inespecífica para esto, pero que también nos puede ayudar. Se incrementa la DHL por la destrucción celular. En toda destrucción celular ustedes siempre van a encontrar elevación de DHL. Por eso digo que es muy inespecífica, pero nos ayuda, nos apoya. ¿Ok? Entonces, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes pueden desarrollar hemólisis autoinmune o anemia hemolítica. Vamos a tratar de demostrar esto con esas pruebas que acabamos de mencionar. Igual, modificar tratamiento, ya sea incrementando dosis o cambiando de esquema, agregando otro fármaco o más fármacos, dependiendo de lo que esté tomando. También a la biometría hemática, o en la biometría hemática podemos encontrar en algunos pacientes crónicos con enfermedades reumáticas anemia microcítica hipocrómica. Cuando nosotros encontremos este tipo de anemia en un paciente reumático, lo que nos puede estar orientando esto es a que el paciente esté perdiendo sangre por el tubo digestivo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué un paciente reumático crónico va a tener pérdida por el tubo digestivo de sangre? Es pregunta para ustedes. ¿Por qué? ¿Podría repetir, por favor, doctor? Es que está bueno. ¿Por qué un paciente reumático crónico puede perder sangre por el tubo digestivo? O sea, puede tener sangrado de tubo digestivo. ¿Podría ser debido al consumo de medicamentos de manera crónica? Claro, todo paciente crónico, en este caso, un reumático, pero puede ser un hipertenso, puede ser un diabético, puede ser cualquier otro crónico que tome fármacos de manera crónica, tiene un factor de riesgo para sangrar por el tubo digestivo. Entonces, si mi paciente de repente, yo veo que empieza igual a disminuir sus niveles de hemoglobina, hematocrito, y veo que tiene esta anemia tipo microcítica hipocrómica, luego mi mente debe decir, puede estar perdiendo sangre. Entonces, debo de hacer énfasis en el interrogatorio, preguntar acerca de datos que me orienten a pérdida de sangre por el tubo digestivo. ¿Sí? Melena, en primer lugar, ¿okay? Pero también puede haber hematemesis. Y el paciente a lo mejor tiene melena y no se ha dado cuenta o no le da importancia. ¿Okay? Entonces, sí, nosotros hemos visto pacientes reumáticos que toman crónicamente antiinflamatorios y que han estado por meses o a lo mejor hasta años tomando analgésicos y antiinflamatorios, tener este tipo de anemia y ellos no darse cuenta. Porque son ancianos, porque no les interesa, porque a lo mejor ya tienen otro tipo de problemas neurológicos, etcétera. Y entonces, a los familiares hay que instruirlos, hay que adiestrarlos. A ver, fíjese bien cuando vaya a hacer del baño de qué color está haciendo sus evacuaciones. A lo mejor les hablan por teléfono, regresan y te dicen, pues fíjese que su sangre es color oscuro, como si fuera zapote negro, como si fuera moronga, como si hubiera comido moronga, ¿ok? Entonces eso nos orienta a que el paciente puede tener un sangrado tubo digestivo. ¿Cómo puedo demostrar que el paciente está sangrando por tubo digestivo? Ya la orientación clínica ahí está, se las acabo de decir. ¿Sí me oyeron? ¿Lo puede repetir, Doc? Otra. A ver. Nada más su compañero que dijo que si puedo repetir, no yo. Los demás están igual, no oyen. ¿No hay una buena comunicación? Es que de repente se corta un poco, doctor. A ver. El internet está como un poco mal, doctor. No El internet de la escuchamos. pago es inestable, doctor.
A ver, voy a repetir. Ya la orientación clínica la tengo. El paciente ya me dijo, sí, estoy evacuando negro. Ya la impresión clínica de tener melena, ya la tengo. ¿Qué hago con el paciente? ¿Qué le solicito? ¿Una endoscopía? Una endoscopía, efectivamente, ¿ok? Una endoscopía, le hago una endoscopía. Bueno, no yo, sino el endoscopista o el gastroenterólogo endoscopista me tiene que decir si hay alguna lesión que esté justificando esa melena. Una gastritis erosiva, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, una duodenitis erosiva, etcétera. Cualquier cosa que pueda encontrar el endoscopista. Y entonces, ya sea con el apoyo de él o nosotros mismos, pues hay que darle tratamiento para eso, porque si no, el paciente tiene un problema muy serio que puede amenazar inclusive su vida. No es raro que pacientes ancianos hayan muerto de sangrado de tubo digestivo. Personajes famosos les ha pasado eso. ¿Conocen o conocieron ustedes a un artista plástico que se llamó José Luis Cuevas? ¿Sí o no? No, doctor. ¿No? Entren a Google y denle José Luis Cuevas. Fue un pintor, escultor muy famoso, de hace 20 años, 30 años. Ya en los últimos años ya no ejercía pues su profesión, pero él hace como 2 o 3 años falleció de un sangrado de tubo digestivo en su casa, ¿ok? Y no se dieron cuenta. Después su familia empezó a pelearse ahí porque él vivía con otra señora que no era la mamá de sus hijas y se hizo un escándalo en relación a su muerte. ¿Okay? Pero personajes así de famosos pueden morir de un sangrado tubo digestivo. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con los ancianos. ¿Sí? Su familia, ustedes mismos, sus familiares, mucho cuidado con ellos, con sus abuelos, con sus conocidos, que son crónicos y que consumen fármacos de manera crónica, siempre tienen ese factor de riesgo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, doctor. Ok. Temática. En algunos casos de pacientes con enfermedades reumáticas podemos encontrar leucocitosis. ¿Qué me está señalando en un paciente reumático con leucocitosis? Me está señalando que hay un fenómeno inflamatorio. ¿Ok? Y pueden encontrar leucocitosis, por ejemplo, en artritis idiopática juvenil, aquí dice de inicio sistémico. Pueden encontrar en esta variedad de artritis reumatoide que se llama enfermedad de Still. ¿Ok? En esos pacientes podemos encontrar leucocitosis. ¿Ok? La leucocitosis no es muy intensa. Tenemos leucocitosis de 12,000, 13,000, a lo mejor 14,000. Ya conforme va avanzando, va incrementándose la leucocitosis. Por ejemplo, aquí dice, leucocitosis mayores a 20,000 ya nos sugieren un proceso infeccioso, o más allá todavía. Si tienen ya más todavía de estas cifras, por ejemplo, 40,000, 50,000, ya deja también el ámbito de la infección. ¿Sí? Ya deben de pensar en otros procesos, por ejemplo, mieloproliferativos. ¿Ok? Entonces ahí pueden apoyarse con el hematólogo. ¿Sí? Los pacientes reumáticos están tomando drogas inmunosupresoras, drogas que tienen eventos adversos sobre la médula ósea. ¿Sí? Y entonces esto pudiera estar ocasionando problemas secundarios mucho más graves. Pero sí, en los pacientes reumáticos podemos encontrar leucocitosis. Más o menos nos vamos a guiar por las cifras. Recuerden, son leucocitosis no muy intensas. Y las leucocitosis me están indicando o me están sugiriendo que hay actividad inflamatoria. ¿Ok? Por el contrario, también podemos encontrar leucopenia. Y la leucopenia también me habla de actividad de la enfermedad. Leucopenia la puedo encontrar frecuentemente en el lupus eritematoso generalizado. Y cuando ustedes encuentren leucopenia en una paciente con lupus, una de dos, o el lupus está con actividad de la enfermedad, o bien puede ser
de manera secundaria esta leucopenia al propio tratamiento que estamos dando. ¿Ok? Más adelante, cuando toquemos el tema de lupus o cuando veamos drogas que damos en el lupus, hablaremos acerca de esto. ¿Ok? También puede haber leucopenia en una variedad de artritis reumatoide que se llama síndrome de Felty. Cuando veamos artritis reumatoide, hablaremos del síndrome de Felty. Y como uno de los datos que orienta o puede orientar a la presencia de este síndrome es precisamente la leucopenia. ¿Ok? Podemos encontrar también eosinofilia. La eosinofilia se puede presentar en pacientes que tengan manifestaciones pulmonares de su enfermedad reumática. Por ejemplo, la vasculitis de Churg-Strauss. Esos pacientes que tienen manifestaciones pulmonares pueden cursar con eosinofilia. No es muy común, no es muy frecuente esto, pero hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, en la biometría también podemos encontrar afectadas las plaquetas, ya sea en incremento o en decremento, ya sea en una trombocitosis o una trombocitopenia. Trombocitosis me habla de actividad inflamatoria. Esto es frecuente de ver en pacientes con artritis reumatoide. Ahí podemos encontrar trombocitosis. Pregunta para ustedes, ¿cuánto es lo normal de plaquetas? De 150,000 a 150 entre 150. 450,000, ¿no, Doc? ¿Te cortó? No te escuché bien. De 150,000 a 450,000. Así es. Eso es correcto. Entonces, en pacientes con artritis reumatoide podemos encontrar cifras de plaquetas de 600, 800, a veces hasta de 1,000,000. Y eso me está hablando de actividad inflamatoria. Tenemos que ser muy estrictos con el tratamiento para que eso tienda a compensarse, porque hay un factor o eso se convierte en un factor de riesgo para fenómenos trombóticos. ¿Ok? Entonces no podemos estar nomás viendo ahí que las plaquetas van sube y sube y sube, que no nada más es cuestión de que estén subiendo, sino es un riesgo para el paciente. ¿Ok? En ocasiones podemos inclusive hasta apoyarnos con el hematólogo para que él con sus esquemas de tratamiento inhiba la formación o el incremento o el aumento en la formación de plaquetas. ¿Ok? Por el contrario, también podemos encontrar trombocitopenia en pacientes reumáticos. Y al igual que la leucopenia, la trombocitopenia la podemos observar en pacientes con lupus eritematoso generalizado. Y eso me está diciendo que hay actividad de lupus. ¿Sí? Entonces, si tengo un paciente con lupus y además de leucopenia tiene trombocitopenia, pues doble factor que me está indicando que esa enfermedad está activa y me obliga a modificar mi tratamiento, a tomar medidas terapéuticas para que esta actividad de la enfermedad no perpetúe, no continúe, porque entonces el daño a los tejidos puede ser irreversible. ¿Ok? Preguntas de la biometría hemática. Vean ustedes cómo en la última clase que tuvimos y lo que llevamos de ahorita, apenas revisamos biometría hemática. Es decir, que a una biometría hemática le podemos encontrar muchísimas cosas en los pacientes reumáticos. Este es un cuadro de resumen nada más. Anemia normocítica normocrómica en artritis reumatoide, en artritis idiopática juvenil, en lupus, en enfermedad mixta, en espondiloartritis, la anemia hemolítica en lupus, en enfermedad mixta, aquí me falta el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, la anemia microcítica hipocrómica, pues en pacientes con sangrado de tubo digestivo. ¿Ok? La leucocitosis en todas estas enfermedades, en algunos casos el propio uso de los esteroides puede provocar la leucocitosis, leucopenia en estas enfermedades, eosinofilia en estas otras que ya mencioné hace un momento. Bien, ¿qué más o qué otros estudios nos son de utilidad en pacientes con enfermedades reumáticas? Un estudio que es muy útil, aunque es muy inespecífico, es la medición de la velocidad de sedimentación globular. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se mide la velocidad de sedimentación globular?
¿Nadie? No, doctor. Llevaron laboratorio clínico el año pasado, ¿no? ¿O ya no se lleva laboratorio clínico? Llevamos, creo que ahora se llama patología clínica, pero laboratorio clínico ya no la tenemos como tal. O sea, creo que tiene ese nombre de patología clínica. ¿Van al laboratorio a hacer pruebas? No, doctor. ¿Ya no tienen prácticas de laboratorio? No, doctor. Híjole. Qué lástima. A nosotros nos enseñaron todo eso. Claro, vivíamos en la prehistoria entonces, ¿no? Y no había otra cosa. Pero bueno, la velocidad de sedimentación globular es una prueba de laboratorio muy simple, muy fácil de hacer. Lo único que ustedes tienen que hacer es tomar una muestra de sangre, ponerla en un tubo y dejarla reposar. ¿Ok? Y lo que se va a medir es el tiempo en el cual sedimentan los elementos formes de la sangre. ¿Sí? Y el tiempo en que van a sedimentar se mide en 1 hora. ¿Ok? A través de esta prueba que se llama Western Green, que es la que les acabo de describir, en los hombres es normal que la velocidad con la cual van a sedimentar los glóbulos rojos es hasta de 15 milímetros en 1 hora. Y en las mujeres es de hasta 20 milímetros en 1 hora. Es una prueba muy simple de hacer. Y con esa sencilla prueba me está diciendo que ese paciente tiene, si se incrementa esta velocidad o estos valores, me está diciendo que hay muchas proteínas de fase aguda de la inflamación en la sangre. Y al haber muchas proteínas de fase aguda de la inflamación, la velocidad con la que sedimentan los elementos formes es más rápido. ¿Ok? Entonces, si una mujer tiene artritis reumatoide y tiene un fenómeno inflamatorio importante, su velocidad de sedimentación puede ser de 25, de 30, ¿sí? Entonces me está diciendo que sedimentó muy rápido en 1 hora, ¿ok? ¿Quedó claro? Pero bueno, esta prueba no la hacen ustedes, únicamente se la solicitan al laboratorio. Y se llama así, velocidad de sedimentación globular. Y les decía hace unos minutos que es una prueba muy inespecífica, porque lo único que me está diciendo es que ese paciente tiene inflamación, ¿sí? Pero la inflamación puede ser de cualquier tipo. ¿Estamos? A lo mejor sí es una inflamación por artritis reumatoide, pero a lo mejor es una mujer que tiene artritis reumatoide, que no tiene inflamadas sus articulaciones, pero que un día antes la noche anterior se torció un tobillo y por eso tiene una respuesta inflamatoria aumentada. O bien es un paciente que tiene un proceso inflamatorio de las vías respiratorias, ¿sí? Entonces también se va a incrementar la velocidad de sedimentación globular. Por eso les decía que es de mucha ayuda, pero es muy inespecífica. Entonces tenemos que saber interpretarla, ¿ok? Si clínicamente la paciente tiene fenómeno inflamatorio en sus articulaciones, pues a eso se lo vamos a atribuir. Pero a lo mejor no lo tiene y entonces tenemos que interrogar si no está cursando con otros fenómenos inflamatorios diferentes a los de su enfermedad. Y finalmente, la velocidad de sedimentación globular también se va a incrementar o va a aumentar conforme la edad va avanzando. De tal manera que puedes llegar a ser hasta de 40 milímetros por hora en personas ancianas, y eso para esa persona o esas personas es normal. ¿Ok? A lo mejor ustedes ahorita que son jóvenes tienen esas cifras de velocidad de sedimentación globular, y yo, pues ya por mi edad, pues ya se va incrementando mi velocidad de sedimentación. Y no es que yo tenga un fenómeno inflamatorio, sino mi velocidad de sedimentación globular se fue incrementando por mi propia edad. Entonces hay que saberlo interpretar. Por eso luego muchos médicos se confunden. Ven a un paciente con osteoartrosis, 70, 80 años,
y le piden velocidad de sedimentación globular y les llega una velocidad de sedimentación globular de 40 y dicen, ching, tiene mucha inflamación. No es osteoartrosis, es artritis reumatoide. Ahí ya se cometió un error porque no están interpretando correctamente los resultados. ¿Ok? Eso se los he estado repitiendo desde hace 2 o 3 clases. Interpretar los estudios, por favor. Si no lo saben interpretar, por el contrario, un estudio que es de tanta ayuda, se les puede convertir en algo que los va a confundir y van a emitir un diagnóstico erróneo y, por supuesto, trae eso consigo un tratamiento equivocado. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? No, doctor, ninguna. Vale. Hay otra prueba que en ocasiones no la pedimos, pero si hay oportunidad de hacerlo, hay que solicitarla. Se llama proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? Es una proteína de fase aguda de la inflamación que se produce en el hígado ante la elevación y el estímulo de una interleucina que es la interleucina 6. ¿Ok? Recuerden ustedes que las interleucinas pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. Lo que a nosotros nos interesa mucho conocer son las interleucinas proinflamatorias, como la interleucina 6. Es una interleucina que favorece la inflamación. ¿Okay? Entonces, cuando se eleva esta interleucina, estimula al hígado para que se incremente la formación de esta proteína que se conoce con el nombre de proteína C. ¿Okay? Y entonces, en procesos inflamatorios, la proteína C reactiva se va a elevar. ¿Ok? Me ayuda. Más o menos tiene un equivalente en la velocidad de sedimentación. La única diferencia es que la PCR también me ayuda a predecir gravedad y pronóstico, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide. Aquí, elevación persistente de manera crónica de la PCR me está avisando, me está diciendo, tu paciente tiene un pronóstico de gravedad, modifica el tratamiento, incrementale las dosis, cámbiale de esquema de tratamiento, porque su PCR ha estado persistentemente elevada. ¿Ok? Entonces, tiene un plus la PCR. Desafortunadamente, la PCR es mucho más cara que una velocidad de sedimentación globular. Una velocidad de sedimentación globular les puede costar 30, 40, 50 pesos, cuando mucho. En cambio, una PCR les puede costar 150, 200 pesos. Entonces, eso hace que a veces uno diga, no pido PCR, me guío nada más por velocidad de sedimentación globular. Si a pesar de esto que les estoy comentando, su paciente puede pagarse una PCR, pídanla porque les va a ayudar en mucho para el pronóstico de sus pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo en artritis reumatoide. ¿Por qué es cara la PCR? Porque aquí sí se necesita de tecnología, ya que se puede determinar por inmunoensayo o por nefelometría. En la velocidad de sedimentación lo único que tienen que hacer es estar expectantes, esperar a que se cumpla una hora para entonces medir en el tubito cuánto sedimentó. Y ya con eso ustedes saben la velocidad de sedimentación que tiene su paciente. ¿Alguna pregunta de la PCR? No, doctor, ninguna. El factor reumatoide, les decía yo en una de las diapositivas iniciales de esta plática, que algunos autores, creo que el Píndaro dice que es un estudio especial. Yo considero que no. Es un estudio que ya ahorita se ha convertido en un estudio básico. Quizás hace algunos años era un estudio especial, pero ahorita ya no. Un estudio que inclusive ya a veces ni lo pedimos, porque tenemos otros estudios con mayor sensibilidad y con mayor especificidad que el factor reumatoide. ¿Qué es el factor reumatoide? El factor reumatoide es un complejo de 2 inmunoglobulinas. Una inmunoglobulina que ataca a otra inmunoglobulina. Habitualmente la inmunoglobulina que se dirige contra otra es de clase IgM, ¿sí? Y en la mayoría de los casos este complejo es una IgM atacando a una IgG.
Entonces, ese es el complejo, pero hay otros. Hay inmunoglobulina, perdón, hay factores reumatoides de clase IgM, hay de clase IgG, hay de clase IgE, ¿ok? La más común es de clase IgM, es la que en la mayoría de los casos vamos a encontrar. El factor reumatoide puede estar presente en pacientes con artritis reumatoide hasta en un 80% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 20% de pacientes con artritis reumatoide que no van a tener el factor reumatoide positivo. Por eso es que esto que está aquí es muy importante que ustedes lo recuerden. El factor reumatoide negativo no descarta la posibilidad de artritis reumatoide, porque ese es otro error que se comete o cometen muy seguido algunos médicos. Su factor reumatoide está negativo, usted no tiene artritis reumatoide, ¿okay? O por el contrario, el factor reumatoide salió positivo, usted tiene artritis reumatoide. No, siempre el factor reumatoide, ya sea positivo o negativo, hay que correlacionarlo con la clínica, ¿ok? Hay diferentes combinaciones. Si el paciente tiene clínica de artritis reumatoide y el factor reumatoide sale positivo, no hay duda, el paciente tiene artritis reumatoide. Pero puede ser que el paciente tenga artritis reumatoide por la clínica, pero el factor reumatoide está negativo. Yo me voy por la clínica. Si la clínica me está diciendo que es artritis reumatoide, yo le digo que tiene artritis reumatoide, aunque su factor reumatoide salga negativo, porque ese paciente puede estar en el 20% de la seronegatividad, ¿ok? O finalmente, puede ser un paciente que su cuadro clínico no sugiera artritis reumatoide y su factor reumatoide está negativo, ese paciente no tiene artritis reumatoide, ¿ok? Entre más altos estén los títulos de factor reumatoide, más graves es el cuadro. Ahorita vamos a ver cómo los títulos pueden irse incrementando. La técnica más común, o hasta hace poco tiempo la técnica más común por la cual se detectaba el factor reumatoide, era la técnica de aglutinación con látex. Okay, es una prueba también muy simple, muy sencilla, que cualquier laboratorio lo puede hacer. Y me la van a reportar primero si es positiva la prueba o es negativa. Y si es positiva, me van a decir hasta qué diluciones es positivo el factor reumatoide. Entonces, entre más altos sean los títulos, mayor es la gravedad del padecimiento. ¿Ok? Entonces, el factor reumatoide puede ser de inicio 1 a 20, 1 a 40, 1 a 80, 1 a 160, 1 a 320, 1 a 640, y así va a ir subiendo. Entre más altos estén los títulos, me está avisando a mí que más grave puede ser la enfermedad. ¿Ok? Y finalmente, del factor reumatoide, hay que recordar que está positivo en muchas enfermedades reumáticas, no nada más en artritis reumatoide. Vean ustedes cómo en síndrome de Sjögren primario hasta en 80%, ¿sí? O en enfermedad mixta hasta en 80%, muy similar al de la artritis reumatoide. ¿Sí? En lupus puede estar positivo hasta en un 30%, ¿sí? Pero el factor reumatoide también puede estar positivo en enfermedades no reumáticas. Por ejemplo, procesos infecciosos virales, en endocarditis bacteriana, en tuberculosis, en lepra. Es decir, que el factor reumatoide es una prueba de autoinmunidad, es un fenómeno de autoinmunidad. Eso es lo único que podemos rescatar de útil del factor reumatoide, que me está avisando que sí hay un fenómeno de autoinmunidad. E inclusive puede estar positivo en personas sanas, en jóvenes hasta en 5% y en ancianos hasta 15% pueden tener el factor reumatoide positivo. ¿Ok? Finalmente, títulos mayores de 1 a 80 ya se consideran positivos. Títulos menores los tomo con reserva, ¿sí? Quizás sea necesario repetir la prueba más adelante. ¿Ok? Pero títulos mayores de 1 a 80, ya, no hay duda de que ese factor reumatoide está positivo. Ahora lo tengo que interpretar. ¿Me sirve la positividad o no me sirve? ¿Ok? Ahí la dejamos hoy. Mañana continuamos con esto y esperemos que
podamos conseguir un aula para hacerles el examen el miércoles. Me avisan, jefas, por favor. ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Dale, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctora, hasta mañana.